Capítulo 10. Una explosión. Día tras día, la araña guardaba cabeza abajo a que le llegara una idea. Pasaba inmóvil hora tras hora, sumida en sus pensamientos. Tras haber prometido a Wilbur que salvaría su vida, estaba resuelta a cumplir su promesa. Carlota era paciente por naturaleza. Sabía por experiencia que si esperaba el tiempo suficiente, una mosca llegaría hasta su telaraña, y tenía la seguridad de que si pensaba bastante en el problema de Wilbur, una idea llegaría a su mente. Por fin, una mañana a mediados de julio le llegó la idea. «Claro, es perfectamente simple», se dijo a sí misma. «El modo de salvar la vida de Wilbur consiste en hacerle un truco a Zuckerman. Si soy capaz de engañar a un insecto», pensó Carlota, «entonces tengo que ser capaz de engañar a un hombre. Las personas no son tan listas como los insectos». Precisamente en aquel momento salió Wilbur al corral. «¿En qué estás pensando, Carlota?», preguntó. «Pensaba», dijo la araña, «que las personas son muy crédulas». «¿Qué significa crédulas?». «Fáciles de engañar», repuso Carlota. «¡Qué suerte!», respondió Wilbur, y se tendió a la sombra de la cerca y se quedó dormido. La araña, por el contrario, permaneció muy despierta, observándolo cariñosamente y haciendo planes para su futuro. Medio verano había transcurrido ya. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Aquella mañana, justamente cuando Wilbur se quedó dormido, Avery Arable apareció en el patio de los Zuckerman seguido por Fern. Avery llevaba en la mano una rana viva. Fern lucía una corona de margaritas en el pelo. Los dos niños corrieron hacia la cocina. «Llegáis a tiempo para comer un poco de pastel de arándanos», dijo la señora Zuckerman. «Mira mi rana», dijo Avery, colocando la rana en el escurreplatos y tendiendo una mano hacia el pastel. «¡Quita eso de ahí!», le ordenó la señora Zuckerman. «Está caliente», dijo Fern. «Esa rana está ya casi muerta». «No lo está», replicó Avery. «Voy a rascarle entre los ojos». La rana dio un salto y fue a caer a la pila de fregar platos llena de agua jabonosa. «Estás manchándote con el pastel», dijo Fern. «Tía Edith, ¿puedo ir a buscar huevos al gallinero?» «Fuera los dos, y no molestéis a las gallinas». «Se lo está echando todo encima», gritó Fern. «Está manchándose». «Vamos, rana», gritó Avery. Rescató la rana que, al sacudirse, salpicó el pastel con agua jabonosa. «Otra crisis», gimió Fern. «Vamos al columpio», dijo Avery. Los chicos corrieron hacia el granero. El señor Zuckerman tenía el mejor columpio de todo el condado. Consistía en una sola soga atada a una viga a la entrada norte del granero. En el extremo de la soga había un nudo grueso para sentarse. La ventaja principal era que no necesitaba de nadie que empujara. Te subías por una escalera hasta el depósito de heno. Luego, sujetando la soga, te asomabas al borde, mirabas hacia abajo y empezabas a sentir miedo y vértigo. Entonces te montabas a horcajadas sobre el nudo, hacías acopio de valor, respirabas hondo y saltabas. Durante un segundo tenías la impresión de que ibas a estrellarte contra el suelo del granero, pero de repente la soga te sujetaba y pasabas columpiándote por la entrada a más de 1 milla por minuto. El viento silbaba sobre tus ojos, tus orejas y tu pelo. Luego te remontabas por el aire, veías las nubes, la soga se retorcía y giraba y tú te retorcías y girabas con la soga. Después caías y caías del cielo y volvías al granero, casi al mismo depósito de heno desde el que te tiraste. Volvías a subir, pero esta vez no tan arriba, y otra vez más. Subías así varias veces hasta que saltabas al suelo y dejabas que otro se columpiara.
El columpio de Zuckerman era la preocupación de muchas madres en millas a la redonda. Temían que algún niño se cayera, pero jamás se cayó nadie. Por lo general los niños saben agarrarse mejor de lo que sus padres creen. Avery se metió la rana en el bolsillo y se subió al depósito de heno. «La última vez que me columpié», gritó, «casi choco con una golondrina del granero». «Suelte esa rana», le ordenó Fern. Avery se montó en el nudo de la soga y saltó. Salió por la puerta y saltó hacia el vacío con rana y todo. Luego retornó al granero. «Tienes la lengua morada», gritó Fern. «Como la tuya», le respondió con la misma fuerza Avery, que se lanzaba de nuevo con la rana hacia las alturas. «Se me ha metido heno dentro del vestido. Me pica», dijo Fern. «Pues ráscate», le gritó Avery cuando volvió a lanzarse hacia afuera. «Ahora me toca a mí», dijo Fern. «Salta». «Fern tiene picazón», canturreó Avery. Cuando saltó envió la soga a su hermana. Ella cerró con fuerza los ojos y se lanzó al vacío. Sintió el vértigo de la caída al precipitarse la cuerda hacia afuera. Cuando abrió los ojos contempló allá arriba el cielo azul, a punto de que la soga le trajera de nuevo hacia adentro. Y así pasaron 1 hora turnándose en el columpio. Cuando los niños se cansaron de columpiarse, se dirigieron hacia la dehesa, recogieron frambuesas silvestres y se las comieron. Sus lenguas pasaron del morado al rojo vivo. Fern mordió una frambuesa que tenía dentro un insecto que sabía mal y se sintió decepcionada. Avery encontró una caja vacía de dulces y metió dentro la rana. La rana parecía cansada después de haber pasado una buena parte de la mañana en el columpio. Los niños subieron lentamente hacia el granero. También ellos estaban cansados y apenas les quedaban energías para caminar. «¿Por qué no construimos una casa en lo alto de un árbol?», sugirió Avery. «Quiero vivir en un árbol con mi rana». «Yo voy a ver a Wilbur», declaró Fern. Saltaron la cerca para pasar al sendero y perezosamente se encaminaron hacia el corral. Wilbur les oyó llegar y se levantó. Avery se fijó en la telaraña y acercándose vio a Carlota. «Ven, mira qué araña tan grande», dijo. «Es tremenda». «Déjala en paz», le ordenó Fern. «Ya tienes una rana, ¿no te parece bastante?» «Es una magnífica araña y voy a atraparla», replicó Avery. Levantó la tapa de la caja de dulces y luego se apoderó de un palo. «Verás cómo consigo meter la araña en la caja». El corazón de Wilbur casi se paró cuando se dio cuenta de lo que iba a suceder. Aquel podría ser el final de Carlota si el chico conseguía atraparla. «¡Quieto, Avery!», gritó Fern. Estaba a punto de alzar el palo para golpear a Carlota cuando perdió el equilibrio. Se bamboleó, dio algunos pasos y acabó por estrellarse contra el borde del comedero de Wilbur. El comedero se desniveló y Avery cayó al suelo de golpe. El huevo de la gansa estaba justamente debajo. Cuando el huevo se rompió se produjo una sorda explosión y casi inmediatamente se percibió un horrible olor. Fern lanzó un chillido. Avery se puso en pie de un salto. El aire se llenó de los terribles gases y olores del huevo podrido. Templeton, que se hallaba descansando en su escondrijo, escapó a toda prisa hacia el granero. «¡Qué asco!», gritó Avery. «¡Vámonos de aquí!». Fern lloraba. Tapándose la nariz corrió hacia la casa. Avery iba tras ella tapándose también la nariz. Carlota se sintió muy aliviada de verle alejarse. Había escapado de milagro. Más tarde, aquella misma mañana, los animales regresaron. Las ovejas, los corderos, el ganso, la gansa y los 7 gansitos. Se multiplicaron las quejas por el terrible hedor y Wilbur hubo de contarles repetidas veces la misma historia. Explicarles cómo el chico de los Arable había tratado de capturar a Carlota
y cómo el olor del huevo podrido le hizo huir muy oportunamente. «Fue el huevo podrido el que salvó la vida de Carlota», afirmó Wilbur. La gansa se sintió orgullosa de la parte que le correspondía. «Me encanta que este huevo haya resultado vacío», cotorreaba. Desde luego Templeton se sentía afligida por la pérdida de su amado huevo, pero no pudo resistir la tentación de presumir. «Siempre merece la pena guardar cosas», dijo con su vocecilla agria. «Una rata nunca sabe cuándo algo le resultará útil y jamás tira nada». «Bueno», declaró uno de los corderos, «este asunto ha acabado muy bien para Carlota. Pero ¿y el resto de nosotros? El olor resulta insoportable. ¿Cómo es posible vivir en un granero perfumado por un huevo podrido?» «No te preocupes, ya te acostumbrarás», dijo Templeton. Se levantó y tras atusarse los bigotes fue a hacer una visita al comedero. Cuando a la hora de comer se presentó Lurby con el cubo del almuerzo de Wilbur, se detuvo unos pasos del corral, husmeó el aire e hizo una mueca. «¿Qué diablos?», dijo. Dejó el cubo en el suelo, recogió el palo que había dejado caer Avery y enderezó el comedero. «Ratas», murmuró. «Caramba. Tendría que haber sabido que una rata haría su cubil bajo el comedero. ¡Cómo odio las ratas!». Y Lurby arrastró el comedero de Wilbur por todo el corral y echó tierra en el escondrijo de la rata, sepultando el huevo podrido y todas las demás pertenencias de Templeton. Entonces agarró el cubo. Wilbur permanecía junto al comedero relamiéndose del hambre que tenía. Lurby vertió la comida. Los desperdicios descendieron viscosamente sobre los ojos y las orejas del cerdo. Wilbur resopló. Tragaba y sorbía y tragaba, haciendo toda clase de ruidos, con el ansia de comérselo todo al mismo tiempo. Era una comida deliciosa. Crema, cascarillas de trigo, restos de tortas, media rosquilla, pepitas de calabaza, 2 tostadas rancias, un pedazo de dulce de jengibre, una cola de pescado, una cáscara de naranja, varios tallarines, los pozos de una taza de chocolate, un trozo de gelatina, una tira de papel de forro del cubo de la basura y una cucharada de jalea de frambuesa. Wilbur comió vorazmente. Pensó en dejar a Templeton medio tallarín y unas gotas de leche. Luego se acordó del papel que había desempeñado la rata en el incidente que salvó la vida a Carlota y de que Carlota estaba tratando de salvar su propia vida. Así que le dejó un tallarín entero en vez de una mitad tan solo. Como el huevo podrido estaba enterrado, la atmósfera se despejó y el granero volvió a oler bien. Pasó la tarde y llegó la noche. Las sombras se alargaron. El aliento suave y fresco del crepúsculo penetró por puertas y ventanas. A horcajadas sobre su red, Carlota se preparó con talante taciturno a comerse un tábano mientras pensaba en el futuro. Al cabo de un rato se puso en movimiento. Descendió hasta el centro de su telaraña y ahí empezó a cortar algunos de los hilos. Trabajaba lentamente pero sin parar, mientras los demás animales permanecían amodorrados. Ninguno de ellos, ni siquiera la gansa, se dio cuenta de lo que hacía. Hundido en su lecho, Wilbur dormitaba, y allá en su rincón favorito, los gansitos silbaban una canción de cuna. Carlota arrancó toda una parte de la red, dejando en el centro un espacio abierto. Luego empezó a tejer algo que ocuparía el lugar de los hilos que había quitado. La araña aún seguía trabajando cuando alrededor de la medianoche regresó Templeton del comedero. Fin del capítulo 10.